Hola, muy buenas tardes. Yo soy ingeniero Juan Carlos Martínez Martínez y en este video vamos a hablar de la regresión lineal. Primero, una definición aproximada. Una regresión lineal es una técnica estadística para modelar e investigar la relación que hay entre dos o más variables. Por ejemplo, entre la comida, entre más comes más engordas normalmente. El precio de los productos depende de la demanda de dichos productos. Entre más demanda exista, más caro va a ser el producto. Y hay un montón de otros ejemplos en donde esto se observa. Esta técnica se puede emplear para construir un modelo que exprese el rendimiento como una función de temperatura, en caso de un proceso, o el precio de una función de la demanda. Luego, este modelo es posible utilizarlo para realizar predicciones a futuro del comportamiento de ese fenómeno que se está estudiando, o utilizarse para propósitos de optimizar un proceso que se haya estudiado. Vamos a ver la regresión lineal simple. En esta es básicamente una relación que hay entre una variable que se llama independiente y una variable que se llama dependiente. Normalmente la x es la independiente y la y es la dependiente. Pero aquí puedes no casarte con esa información y poner cualquier letra que se te ocurra. El chiste es que una de las variables va a depender de la otra. Si te das cuenta en esta fórmula que tenemos aquí, tenemos varios caracteres. El beta 0 es una constante y representa la ordenada en el origen. La beta 1 es la pendiente de la línea recta que nos va a salir, la línea de regresión, es su pendiente. Y la e es el error aleatorio con media cero y varianza al cuadrado. Es decir, si tienes un conjunto de datos, le puedes crear su regresión lineal y los valores de beta 0, b1 te van a ayudar a modelar esa función, y el e es el error aproximado que van a tener tus predicciones si es que las haces. Las fórmulas, la principal es la que está hasta acá arriba. Esta fórmula es la fórmula de una regresión lineal simple, en donde b0 y b1 son constantes, y esas constantes se van a obtener con los datos obtenidos o las observaciones obtenidas del fenómeno o del proceso. Por ejemplo, para beta 0 vas a utilizar esta fórmula, en donde y testada es el promedio de los datos o de los valores de la variable dependiente. X testada es el promedio de los valores de la variable independiente. Y B1 la vas a obtener con esta fórmula. SXY es una sumatoria de x por y, y S de XX es la sumatoria de x cuadrada. Para obtener esta beta 1, hay que obtener primero estas dos cosas, estos dos factores. Y aquí están las fórmulas de cada uno. La sumatoria de XX o SXX es igual a la sumatoria desde 1 hasta el número de datos que tengas de x al cuadrado. Es decir, si uno de tus datos es 2, ese 2 lo vas a elevar al cuadrado. Y si otro de tus datos es 3, ese 3 lo vas a elevar al cuadrado. Y así cada uno lo vas a elevar al cuadrado. Y después sumas todos los cuadrados que tú calculaste. Es esta. Y aquí adentro solamente es sumar los datos de x así como están, como los obtienes, y al final esa suma elevará al cuadrado. Recuerden que n es el número de observaciones o el número de datos que tienen, o el número de pares de datos. Para ese xy es algo similar, pero aquí es primero multiplicas el valor de x con el valor de y de su lectura específica. Es decir, de la lectura 1, x vale 2 y y vale 3. Entonces es 2 por 3. Y la lectura 2 es 5 y 7. 5 por 7. Y así te la llevas hasta terminar. Después, esa multiplicación de x por y la vas a sumar. Y es este término que está aquí. Aquí arriba solamente sumas los valores de x solos. Aquí sumas los valores de y. Y después de que los sumaste, los multiplicas entre sí. Y recuerda que n es el número de datos. A este proceso se le conoce como mínimos cuadrados, aunque hay más formulitas, pero ahorita con estas lo vamos a armar.
Bien, vamos a un ejemplo. Dice que un ingeniero químico está investigando el efecto de la temperatura de operación del proceso en el rendimiento del producto. Normalmente siempre va a ser en una reacción lineal simple, siempre va a ser una cosa depende de otra. Si mueves una variable, por ejemplo en este caso, si mueves la temperatura, se va a mover el rendimiento, y así consecutivamente. Y siempre vas a tener que ocupar o vas a tener que encontrar datos, siempre. No puedes trabajar si no tienes datos. Entonces, estos son tus datos. Como te decía, X es la variable independiente porque esta variable es la que tú puedes modificar. Y esta Y es tu rendimiento, que en este caso es como si fuera tu respuesta. ¿Sale? Yo lo veo así. Vamos a suponer que este es un proceso. ¿Sí? Y yo le meto agua por un tubo. Y después le saco agua por otro tubo. Obviamente aquí está la llave. Una válvula. Y aquí este tubo de acá está abierto, así sin válvula, así abierto. Entonces el nivel del líquido que está aquí dentro, el nivel del agua, va a depender de cuánto le abra aquí. Entonces, si yo le abro al 100%, entonces el nivel del líquido de aquí va a empezar a subir. Si yo le bajo al 50%, el nivel del líquido va a empezar a bajar, porque está entrando y saliendo al mismo tiempo. Entonces si se dan cuenta, una variable, que es la entrada, modifica a otra variable, que es el nivel del agua. Entonces siempre que exista una relación como esta, puedes ocupar este método. Pero puedes ocupar este método si la relación que hay entre las dos variables X y Y aparentemente sigan una línea recta. Si no siguen una línea recta, algo así. Si no siguen una línea recta, entonces vas a tener que utilizar otra regresión diferente. Pero si tus datos, al graficarlos, te muestran que se comporta de esta manera, es muy probable que puedas ocupar este tipo de técnica para hacer una regresión. Precisamente es lo que le está, por ejemplo, en este caso, he graficado estos valores de X y estos valores de Y lo que obtengo es esta distribución de los datos. Si se dan cuenta, no es una línea recta completamente, pero tiene esa tendencia a ser línea recta. De repente se suben, de repente se bajan, pero mantiene esa tendencia de ser una línea recta que va hacia arriba. Entonces, al momento de hacer la gráfica, te puedes dar cuenta de varias cosas. Una de ellas es su pendiente. Debe ser positiva en este caso. Si la línea o si los datos se comportan de esta manera, la pendiente aquí va a ser negativa. Si los datos se comportan de esta manera, la pendiente va a ser 0. ¿Sale? Y si recordamos las fórmulas, B1 es la pendiente o representa a la pendiente. ¿Sale? Entonces, en este caso, como es positivo, bueno, la pendiente va así como al azul. Entonces, este B1 tiene que dar positivo. No sé qué número va a dar, pero tiene que dar positivo. Entonces, vamos a empezar. Primero tienes que calcular todo lo que son las sumatorias. Es decir, primero multiplicas X por Y, y después X por X o X al cuadrado. Sería este X por Y, y esto es X al cuadrado. 10 por 100 por 450, 110 por 51, y así sucesivamente. Aquí está. Y después sumas todo. Este es la sumatoria de X y este es la sumatoria de Y. Esta es la sumatoria de XY por YY. Y esta es la sumatoria de XY al cuadrado. Y ahí está. Y también no se te olvide sacar el promedio de X y sacar el promedio de Y. Entonces, primero es calcular todo esto. Con esa tabla
Recuerda, es este por este para este. Y acá es x por x, o x al cuadrado. Bien, una vez que tienes los valores, que son todos estos, ahora lo vas a sustituir en esta fórmula. Sumatoria de xy al cuadrado, que es este de acá. Sumatoria de xy es este, pero este está elevado al cuadrado, por eso lo puse así. Y n en este caso son 10 datos, son 10 observaciones. Haces la operación y te da que SXX te da ese valor. Haces lo mismo para SXY, solamente sustituye los valores y te da eso. No sé por qué lo repetí, pero te da eso. Lo siguiente es calcular BI, porque ya tienes S de XY y S de XX. Entonces ya pones los valores y calculas B1. Y si se dan cuenta es positivo. Dijimos que tenía que ser positivo porque la pendiente es positiva y ahí está. Y ahora B0. B0 es la ordenada en el origen. La ordenada en el origen es esta. Si tienes una línea recta bien hecha, el punto en el que esa línea cruza el eje Y, ese es la ordenada en el origen. ¿Va? Y recuerda que la ecuación de la línea recta es y es igual a mx más b. Entonces esta b, en este caso, se llama b0. Y esta m, que es la pendiente, se llama beta 1. Y ya. Como ya calculaste beta 1, que es este valor, ya tienes el promedio de x y el promedio de y, que están acá arriba. Entonces solamente los sustituyes, haces la operación y ya te da este valor. Aquí lo que nos interesa son estos dos, nada más, porque esos dos los vamos a meter en la fórmula. Entonces aquí están esos dos que calculamos, B1 y beta 0, los vas a meter en esta fórmula. De esa manera. Y esta ya es tu modelo, este ya es tu regresión lineal. Ahora, por ejemplo, en la teoría decía que podías hacer podías hacer como que predicciones, ¿no? Eso es porque a la X, si tú cuando obtuviste los datos solamente llegaste a una X de 200, aquí puedes poner, aquí en esta X puedes poner un 400 y más o menos tratar de definir cuánto vale X cuando la temperatura vale 400, y eso te da un estimado de cómo va a ser el proceso en este caso. O la otra dicen que es optimizar. En este caso, pues como son líneas rectas, o siempre va para arriba, o siempre va para abajo, o siempre va a ser así. Entonces, en este caso no hay mucho chiste buscar una optimización porque son líneas rectas. Pero también hay regresiones que no son lineales. Por ejemplo, hay una formulita que es así. Más beta 1 con x y al cuadrado. No, con x y nada más. Más beta 2 con xy al cuadrado, y ya aquí ya tienes una cuadrática. Entonces aquí ya no es una línea recta, ya es una cosa que va así o que va así, o no sé. Si tuvieras otro término que sería al cubo, te tendrías algo como esto o algo así. Entonces aquí el asunto es, bueno, estos ya sí puedes buscar el máximo o el mínimo con derivadas o con algún otro método. Pero en este caso, la regresión lineal no se le puede buscar un óptimo. Solamente te podría servir para buscar algo que al futuro. Una extrapolación, como se le llama. Y sería todo. Ese es el ejercicio. Y ahora su tarea. Esta es su tarea. Estos son los datos. Y espero que la resuelvan.